Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Colombia tendrá balotaje entre el candidato de la extrema derecha Abelardo de las Priella y el representante de la izquierda gobernante Iván Cepeda. De las Priella, un excéntrico abogado de 47 años que promete mano dura contra el crimen con megacárceles y bombardeos, fue el más votado en la primera vuelta del domingo, con más del 43% de los sufragios. Le siguió de cerca Cepeda, un senador de 63 años, aliado del actual mandatario Gustavo Petro, que cosechó en torno al 41%. Ambos tendrán que enfrentarse en segunda vuelta el 21 de junio. Ay, Dios mío. Dale, ponla allá abajo. Toma. Genial. ¡El hueso! ¡El huesazo! ¡El huesazo, Mario! No, esto está malo, esto está malo, esto está malo. No vemos mejoría de nada. Confíen, no hay nada, tío. Mira cómo hay que estar sacando agua. El agua está general. Generate. Cuando te hablo de general, yo no vengo de este municipio, vengo de Arroyo Naranjo y está igual. ¿Pero cómo? ¿Igual cómo? ¿Malo? ¿No hay agua? No hay nada. Que no hay. Malo que no hay agua. Y ojalá fuera el agua nada más. Botando agua. Dale, pon la cubeta. Botando agua ahí, así. Y ya viene, está cayendo agua ya. Espera, que está grabando. Vamos, Nelly, que eso está bueno. Los jugadores del Paris Saint-Germain, campeones de Europa el sábado por segunda temporada consecutiva, fueron recibidos como héroes el domingo en una capital francesa que seguía festejando bajo fuerte vigilancia policial. Provenientes de Budapest, jugadores y técnicos fueron rumbo al campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, donde más de 80.000 aficionados se congregaron para celebrar junto a sus ídolos. Los jugadores se desplazaron luego al Palacio del Elíseo, donde fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron, que consideró incalificables e inaceptables las escenas de violencia la noche del sábado, que acabaron con la detención de 780 personas, un 32% más que hace un año, más de 200 heridos y numerosos daños en la ciudad. Los disturbios provocaron una tormenta política en Francia, con un debate entre las distintas fuerzas sobre el dispositivo de seguridad. Pero más allá de ello, los aficionados vivían en la calle el éxito deportivo con ánimo principalmente festivo. Es magnífico, es el corazón, hay mucha unión, estamos todos juntos, somos un grupo, con todo nuestro corazón, es hermoso. Después del recibimiento junto a la Torre Eiffel y la recepción de Macron en el Elíseo, el programa se cerró con una fiesta por todo lo alto en el Parque de los Príncipes. Irán condicionó el domingo cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus derechos, subrayando que no cree ni en las palabras ni en las promesas de Washington, en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Mientras que en los últimos días los dos países parecían acercarse a un acuerdo, el diario The New York Times informó el sábado, sin más detalles, que el presidente estadounidense Donald Trump había endurecido su propuesta y enviado a Teherán una nueva versión de un posible protocolo de acuerdo.
Como he dicho muchas veces, quienes se dedican a la diplomacia no creen en las palabras ni en las promesas del enemigo. Nuestro criterio son los resultados concretos que debemos lograr para poder cumplir nuestros compromisos a cambio, y no aprobaremos ningún acuerdo hasta estar seguros de que se han respetado los derechos del pueblo iraní. El gobierno de Teherán reclama, entre otros, que se desbloqueen $12.000 millones en activos congelados y que se incluya al Líbano en un acuerdo global. Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Hormuz. Trump ha dicho que sus prioridades son evitar que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir Hormuz, una ruta comercial clave para el comercio de gas y petróleo. Sin embargo, las partes parecen lejos de un acuerdo en temas clave como el programa nuclear, e Irán califica de infundadas las declaraciones de Trump sobre la destrucción de sus reservas de uranio enriquecido. Trump dijo el sábado en una entrevista con Fox News que ahora no tiene prisa y que de forma lenta pero segura Estados Unidos logrará sus objetivos en Irán. Hola a todos, saludo cordial. ¿Cómo les va? Señoras y señores, en Cuba la estampida es general. Imparable. Los bancos españoles están preparando su retirada de la isla para evitar las sanciones de Estados Unidos contra Gaesa, el grupo militar que controla la economía de la isla. Los bancos españoles tienen que dejar Cuba a más tardar el 5 de junio. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con las transacciones financieras? ¿Cómo el país va a enfrentar el flujo o la falta de flujo de divisas? Entre tanto, otras empresas también están preparadas para dejar el barco. La minera canadiense Cherry abandonó el barco ya el 7 de mayo, ya evacuó a su personal y, por cierto, el gobierno cubano le debe más de $300 millones. Otras empresas, como empresas hoteleras, ya están listas para dejar Cuba. La idea es que Estados Unidos amenaza a todas aquellas empresas o personas que están de alguna manera apoyando financieramente al gobierno cubano en materias claves de la vida civil como minería, seguridad y defensa. Queda dicho, los náufragos no eligen puerto. Y si no, que le pregunten a Raúl Castro, porque el fiscal interino, Todd Blanche, ha dicho en las últimas horas que Washington hará todo lo posible por extraditar a Raúl Castro. Blanche dijo, y le voy a citar, no hicimos esta acusación para dar un espectáculo, lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí en los Estados Unidos. Y asegura que a esta hora el Departamento de Justicia está trabajando con aliados internacionales para lograr traer a Raúl Castro a Estados Unidos. Entre tanto, la Casa Blanca dice que tiene planes activados para enfrentar la caída del régimen tan pronto como este verano. Ojo, esto es una cita textual. Es al menos lo que varios funcionarios estadounidenses le han dicho en las últimas horas al medio digital Axios. Ellos dicen que la idea es evitar el caos general en la isla cuando caiga el gobierno este verano, dice la Casa Blanca. Y el secretario del Tesoro afirmó en las últimas horas también que ahora todo depende de La Habana, que la pelota está en la cancha de La Habana. Dijo que cualquier alivio o la imposición de más sanciones depende de que La Habana dé su brazo a torcer. ¿Habrán entendido en La Habana el mensaje? ¿El mensaje habrá llegado a la otra orilla? Por cierto, mensaje el que está enviando la clase política a todos los colombianos. Colombia está deshojando la margarita, elecciones presidenciales cruciales el próximo domingo. Hay 12 candidatos, solo 3 tienen posibilidades reales. Y lo que está pasando es que Colombia tiene que decidir en un momento importantísimo de su historia qué hacer. O si continuar con la izquierda, que promete y no construye nada, o con la derecha, que al menos está prometiendo un soplo de aire fresco. Lo que queda claro, la única certeza es que a partir del domingo cualquier cosa puede suceder en Colombia. Eso se esperaba en Cabo Cañaveral, que cualquier cosa podía suceder y sucedió. Un cohete de la compañía de Jeff Bezos quedó reducido a una enorme bola de fuego. Justo cuando estaba haciendo una prueba de lanzamiento en tierra, en la planta, en la zona de lanzamiento, el cohete explotó. Afortunadamente no hubo que hablar de daños de vidas, ni mucho menos. Todo el personal fue evacuado, no se registraron heridos. La NASA está colaborando en la investigación. Y Bezos dijo que sí, que se perdió plata, pero que esto no es el fin del mundo. Estados Unidos e Irán se siguen acercando cautelosamente como quien no quiere la cosa. El resto del mundo está esperando la reapertura del estrecho de Hormuz. El siguiente paso sería conversaciones sobre el armamento nuclear, el bloqueo a los puertos iraníes
se iría levantando progresivamente. Irán recibiría platica, recibiría un alivio financiero siempre y cuando cumpla con las exigencias de los Estados Unidos. Pero Irán tendría que, ojo, deshacerse del armamento nuclear y comprometerse a no tener más armas nucleares. Ahora, esto que les he dicho forma parte de negociaciones futuras. En estos momentos, todo parece indicar que Irán no tiene intenciones de transferir al extranjero el uranio enriquecido, y CNN ha descubierto que además está desenterrando rápidamente su enorme arsenal de misiles. Los precios del petróleo están cayendo a medida que Irán y Estados Unidos se están acercando, pero ojo, la inflación, el peligro de inflación sigue acechando. Así que los aplausos y el champán para después, ¿eh? Ahora vamos a resumir toda la actualidad en los siguientes titulares. Se desmorona el imperio de Gaesa. Las hoteleras españolas abandonan los negocios del régimen cubano. Les contamos. Estados Unidos promete traer a Raúl Castro ante la justicia. El fiscal lanza una advertencia que vuelve a sacudir al régimen cubano. El secretario de Defensa entrena con los marines y envía un mensaje que resuena en La Habana. El contraste militar con Cuba vuelve a encender el debate. DeSantis promete un cambio histórico en Florida. Millones de propietarios podrían pagar mucho menos por sus viviendas. Además, Miguel Cosío pone en contexto junto a Marcel Felipe, abogado, el futuro judicial de Luis Raúl González Pardo y cómo su caso podría impactar la acusación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Félix Guillermo conversa con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, sobre la investigación por presunto perjurio contra Ed Jean Carroll y las implicaciones para los casos vinculados a Donald Trump. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Según reveló el medio especializado Preferente, las principales cadenas hoteleras españolas que operaban junto a Gaviota, el brazo turístico de Gaesa, ya están formalizando su salida antes del plazo límite del 5 de junio impuesto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida responde a las sanciones anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio contra el conglomerado militar cubano, considerado por Washington como el verdadero centro de poder económico de la isla. El impacto podría ser enorme. Gaviota controla 121 hoteles, además de marinas, agencias de viajes, transporte y logística. De esos hoteles, 62 eran gestionados por cadenas españolas, más de la mitad de toda su capacidad turística. La publicación asegura además que bancos y proveedores españoles también están acelerando su retirada para evitar quedar expuestos a sanciones estadounidenses. Entre ellos figuran entidades financieras que habrían decidido cortar vínculos con el conglomerado militar antes de que expire el ultimátum de Washington. El golpe llega cuando el turismo cubano atraviesa uno de sus peores momentos. Meliá ya reportó una fuerte caída en ocupación y beneficios, mientras la llegada de visitantes continúa desplomándose y, como si fuera poco, el propio régimen acaba de reconocer que las negociaciones con Estados Unidos tampoco avanzan. La viceministra Josefina Vidal admitió recientemente que los contactos siguen abiertos, pero sin resultados concretos ni señales de progreso. La situación es cada vez más complicada para el régimen cubano. Por un lado, reconoce que las conversaciones con Washington están estancadas. Por otro, comienza a ver cómo empresas extranjeras se alejan de Gaesa para evitar sanciones de Estados Unidos. Hay un canal de intercambio abierto y se mantiene abierto. Ciertamente no ha habido mucho progreso y nuestra aspiración es que el camino del diálogo siga funcionando. Si la salida de las hoteleras españolas se confirma a gran escala, Cuba podría enfrentar un nuevo golpe en el turismo, justo cuando más necesita divisas. Y la gran pregunta ahora es cuánto más podrá resistir el aparato económico controlado por los militares bajo una presión internacional que no deja de aumentar, informó Camilo Labastilla para América Noticias. La presión de la administración Trump sobre el régimen cubano acaba de subir otro escalón. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dejó claro que Washington no considera cerrado el caso contra Raúl Castro y aseguró que harán todo lo posible para llevar al ex líder cubano ante la justicia estadounidense. Para el señor Castro,
Como ocurre con cualquier persona acusada fuera de este país, algo que hacemos todo el tiempo, el objetivo de una acusación no es simplemente el papel en el que está impresa. El objetivo es traer a la persona acusada a este país ante un tribunal de justicia y hacer que enfrente la justicia. Y la manera en que hacemos eso, Maduro es un ejemplo extremo de algo que ocurrió el 1 de enero, pero normalmente lo hacemos mediante extradiciones y trabajando con nuestros socios internacionales. Ya lo dije el día en que se hizo pública la acusación, pero no presentamos esta acusación como un simple espectáculo. Lo hicimos porque realmente queremos que Castro venga aquí para enfrentar los cargos. Fue acusado formalmente por un gran jurado en Miami y es allí donde debe ser juzgado, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traerlo aquí. La declaración marca un cambio importante de tono. Ya no se trata únicamente de una acusación histórica por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Ahora el Departamento de Justicia insiste públicamente en que el objetivo es que Raúl Castro comparezca ante una corte federal. Las palabras de Blanche llegan además en medio de una semana cargada de presión sobre La Habana. Mientras el régimen denuncia amenazas y agresiones desde Washington, funcionarios de la administración Trump siguen enviando un mensaje muy distinto. Las concesiones no están sobre la mesa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que cualquier alivio de sanciones dependerá exclusivamente de decisiones concretas del gobierno cubano. Bessent incluso aseguró que Estados Unidos ha intentado canalizar ayuda humanitaria hacia la isla, pero acusó al régimen de obstaculizar esos esfuerzos al exigir control total sobre la distribución de la asistencia. Para muchos observadores, el mensaje que sale de Washington es cada vez más claro. Cualquier cambio en la relación bilateral dependerá primero de movimientos del propio régimen cubano. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen insistiendo en que los casos abiertos contra funcionarios y militares cubanos no quedarán archivados ni olvidados. Las nuevas declaraciones de Todd Blanche y Scott Bessent confirman que la presión sobre La Habana sigue aumentando desde varios frentes al mismo tiempo. Y mientras el régimen cubano busca apoyo internacional y denuncia una escalada contra la isla, Washington insiste en que no habrá alivio, concesiones ni marcha atrás sin cambios concretos por parte del gobierno cubano. Informó Enrique López para América Noticias. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, apareció este viernes corriendo, haciendo ejercicios y entrenando junto a marines estadounidenses en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El secretario de Defensa quiso enviar un mensaje claro: preparación, disciplina y capacidad militar. Y mientras usted observa estas imágenes, resulta difícil no pensar en el contraste. De un lado, marines entrenando con el respaldo de portaaviones nucleares, drones de última generación, inteligencia satelital y algunos de los sistemas de combate más avanzados del planeta. Del otro, un régimen que insiste en que está listo para enfrentar cualquier agresión militar, mientras continúa exhibiendo equipos heredados de la Guerra Fría, vehículos con décadas de servicio y recursos cada vez más limitados para modernizar sus fuerzas armadas. La comparación llega además en un momento de creciente tensión alrededor de Cuba, cuando aumentan los movimientos militares estadounidenses en la región, y desde La Habana continúan los mensajes de desafío contra Washington. Lo curioso es que ambos aseguran estar preparados, pero mientras unos muestran cómo entrenan para una guerra moderna, otros siguen prometiendo que pueden enfrentarla con buena parte de un arsenal diseñado para los conflictos del siglo pasado, y precisamente por eso el video de Hegseth ha generado tantas reacciones. Porque más allá del entrenamiento, termina convirtiéndose en una comparación incómoda entre dos capacidades militares que hoy parecen jugar en ligas completamente distintas. En cuestiones militares, las palabras cuentan, pero la tecnología, el entrenamiento y la capacidad real suelen hablar mucho más fuerte, informó Enrique López para América Noticias. La presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano entra en una fase decisiva. El próximo 5 de junio vence el plazo otorgado por el Departamento del Tesoro para que empresas extranjeras rompan sus vínculos comerciales con Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla. A partir de esa fecha, cualquier compañía que mantenga negocios con entidades asociadas al aparato militar cubano podría enfrentar sanciones financieras de Washington. El mensaje es claro: hacer negocios con Gaesa tendrá un costo. La advertencia llega en momentos en que importantes operadores internacionales ya han comenzado a reducir o revisar su exposición en Cuba, mientras inversionistas y socios comerciales observan con preocupación el endurecimiento de las medidas estadounidenses. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio elevó el tono al calificar a los gobernantes cubanos como comunistas incompetentes y acusó a Gaesa de absorber recursos que nunca llegan al pueblo cubano. Nuestras sanciones van dirigidas a una empresa llamada Gaesa. Sí, claro, se trata de un holding creado por generales cubanos que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano. Ni un solo centavo beneficia al pueblo cubano.
¿Lo entiendes, verdad? No sé si lo sabes. Existe el gobierno cubano con su presupuesto. Y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el gobierno. Nada del dinero de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a ningún cubano, salvo a las personas de Gaza. La administración Trump sostiene que la crisis económica, los apagones, la falta de combustible y el creciente deterioro interno han convertido a Cuba en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos debido a su cercanía geográfica. Pero la presión no se limita al terreno económico. En las últimas semanas se han multiplicado los reportes sobre una mayor actividad de vigilancia estadounidense en torno a Cuba, mientras continúan contactos diplomáticos y de inteligencia entre ambos países. Fuentes cercanas a la administración aseguran que la estrategia está diseñada y lista para escalar. Ahora muchas miradas están puestas en las decisiones que adopte el presidente Donald Trump una vez expire el plazo del 5 de junio. La pregunta es si ese día marcará simplemente una nueva ronda de sanciones o el inicio de una ofensiva mucho más amplia contra el poder económico y político que sostiene al régimen cubano. Informó Leticia Grau para América Noticias. El propósito principal de eso es que su propiedad principal esté exenta de impuestos. DeSantis promete un respiro al bolsillo. ¿Se imagina pagar mucho menos por la casa donde vive? Eso es exactamente lo que promete Ron DeSantis con una propuesta que podría convertirse en uno de los mayores alivios económicos para los propietarios de viviendas en Florida en décadas. El gobernador quiere aumentar drásticamente las exenciones sobre la vivienda principal y abrir el camino para eliminar gradualmente gran parte de los impuestos a la propiedad que hoy pagan millones de residentes. Que no parezca es una cifra considerable que nos aliviaría mucho y nos ayudaría en esta época tan complicada económicamente para compensar un poquito la devaluación que existe. Eso lo veo espectacular. ¿Cuánta gente tiene que vender su casa porque no pueden pagarlo la gente que están retiradas? La propuesta llega en un momento en que vivir en Florida se ha vuelto cada vez más difícil para muchas familias. Seguros de vivienda disparados, cuotas de asociaciones más altas, impuestos, inflación y costos de mantenimiento han obligado a miles de personas a abandonar el estado o buscar alternativas más económicas. DeSantis asegura que los gobiernos locales podrán seguir financiando servicios esenciales como escuelas, policías y bomberos mediante fondos estatales y una reorganización de los presupuestos. Si la medida termina aprobándose, muchos propietarios podrían ahorrar miles de dólares al año, especialmente en condados como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde el valor de las propiedades se ha disparado durante los últimos años. Sin embargo, el plan todavía enfrenta importantes obstáculos políticos. Necesita la aprobación de la legislatura y posteriormente el respaldo de los votantes en las urnas. Por ahora, la propuesta ha generado entusiasmo entre quienes sienten que el costo de vivir en Florida se ha vuelto casi insostenible, pero también existe cautela, porque aunque la idea suena atractiva, todavía queda por ver si estamos ante una transformación histórica para los propietarios de viviendas o ante una promesa política difícil de cumplir. Siento que igual puede ayudar bastante a las personas mayores o a las personas como yo que van comenzando y que quieren comprar y dicen como que el mortgage, ok, son tantos más tantos de impuestos. Si se concreta, podría cambiar las finanzas de millones de familias en Florida. Por ahora, la promesa está sobre la mesa. Ahora falta comprobar si puede convertirse en realidad. Seguiremos de cerca esta información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Delgadísimos y agotados. Decenas de ancianos esperan pacientemente escuchar su número para recibir una taza de comida caliente en la cocina social de la mayor ONG de Cuba. En medio del calor y el humo, enormes calderos de arroz con vegetales y atún hierven sin descanso, mientras cocineros y voluntarios trabajan para alimentar a quienes más sufren la profunda crisis que atraviesa el país. Enrique Alemán, presidente de la Fundación Religiosa Quisicuaba. La situación hoy actual de Cuba es muy compleja. Los escenarios de la vida cotidiana para cubanas y cubanos están muy limitados por las escaseces. Ubicado en Los Sitios, uno de los barrios más humildes de La Habana, el comedor funciona desde la madrugada hasta la noche, incluso en medio de apagones de hasta 48 horas. Cada día preparan cerca de 700 kilos de arroz, mientras nuevas personas siguen llegando en busca de ayuda. Cuba enfrenta una grave crisis económica y energética, y según Alemán, el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo petrolero han empeorado aún más la situación. Además del comedor social, la organización desarrolla programas médicos y de asistencia para miles de personas vulnerables en toda la isla. Mientras tanto, en La Habana, los calderos siguen hirviendo y la necesidad continúa creciendo.
Un informe de EFE para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La crisis de combustible en Cuba ha llegado a un punto tan extremo que algunos cubanos ya están echando aceite de girasol en los tanques de sus vehículos para poder seguir rodando. Un video viral muestra a un hombre vertiendo aceite vegetal de cocina directamente en el tanque de un almendrón ante la imposibilidad de conseguir gasolina o diésel. Lo que hace poco parecía una solución aislada en tractores o camiones, ahora también empieza a verse en autos particulares, como otra señal del nivel de desesperación que vive el país. La lógica detrás de esta improvisación es simple: el combustible escasea, está carísimo y muchas veces no aparece ni en el mercado informal. En ese contexto, algunos prefieren arriesgar el motor antes que quedarse completamente varados. Más que una curiosidad, la escena retrata el grado de deterioro de una Cuba donde la necesidad ha obligado a convertir la cocina en estación de servicio.